¿Cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Masashi Kishimoto, ni tampoco este fic es de mí, pertenece siendo propiedad de Dr. Blackjack. Capítulo 31. Magnífico fue el único pensamiento que le vino a la mente mientras observaba al tercer Raikage desatar todo su poder, haciendo que los cielos rugieran con un relámpago cacofónico. Cada vello del cuerpo del hombre de piel oscura estaba erizado, desafiando toda la gravedad. Todo su cuerpo estaba cubierto por una armadura de rayos que la mayoría de los ataques no serían lo suficientemente fuertes como para perforar, y su intención asesina era suficiente para aterrorizar incluso al shinobi más endurecido por la batalla. Se había enfrentado a Biju en su vida junto con muchos oponentes fuertes, pero después de matar a Uchiha, se sintió intimidado por el poder absoluto de otra persona. Puede que no seas un estratega, Raikage. Pero eres digno de ser un Kage, pensó Naruto a regañadientes. Muchos dicen que eres el shinobi más rápido de esta generación. Dado que también eres el último sobreviviente del clan Namikaze, el rival de mi propio clan, es apropiado que te mate en la batalla, amenazó el Raikage amenazadoramente. El hombre de piel oscura también estaba midiendo cuidadosamente a su propio oponente, después de que el joven había esquivado el primer nivel de su velocidad sin ninguna dificultad, una hazaña que solo unos pocos en Cloud Village, incluido su propio hijo A, eran capaces de hacer. Las tácticas no te ayudarán aquí, Mizukage. Solo la fuerza lo hará, desafió al Raikage de manera burlona. Solo hay un hombre en este mundo contra el cual mis tácticas no funcionarán. Tú no eres ese hombre, respondió Naruto sin pestañear. Entonces, ¿quién es? Preguntó el Raikage, por curiosidad. Madara Uchiha. El Mizukage disfrutó del pequeño temblor que pasó por el Raikage al escuchar ese nombre legendario. Solo demostró además que se necesitaba una reputación como esa junto con la compasión de Hashirama Senju si uno quería unir al mundo. Las palabras y los hombres débiles de corazón por sí solos nunca podrían unir a la humanidad. Madara no está aquí para afirmar tu afirmación. Así que no tiene sentido, dijo finalmente el Raikage, ganándose una fría sonrisa de la rubia. Entonces morirás tan ignorante como siempre lo fuiste. Los ojos del Raikage se abrieron cuando la mirada roja anterior de su oponente se transforma en una mezcla de amarillo y verde con un toque de rojo aún presente. Su impresionante poder ahora brillaba aún más, recordándole el líder de Kumogakure a otro hombre a quien una vez había visto ejerciendo este poder. Eres un sabio, al igual que Hashirama Senju, comentó sorprendido. Sí. Gracias por hablar tan libremente y permitirme el tiempo para reunir mi poder, respondió Naruto con una sonrisa descarada. El Raikage apretó el puño aún más amargamente cuando se dio cuenta de que el chico lo había mantenido hablando intencionalmente, mientras acumulaba chakra de sabio durante la pausa en su batalla. Bastardo astuto. Te lo dije, las tácticas sin importar de qué forma siempre son útiles, bromeó Naruto. Al momento siguiente, tuvo que esquivar cuando el Raikage se lanzó hacia él con un rugido asesino, esta vez yendo a velocidades que incluso el Uchiha no sería capaz de discernir con su Sharingan. Si alguno de sus partidarios pudiera verlos, solo captarían múltiples relámpagos y destellos oscuros que se producen en todo el cielo. El tercer Raikage se estaba volviendo cada vez más agresivo mientras su oponente esquivaba la plétora de golpes con una velocidad que nunca había visto en ningún shinobi. Decidiendo aumentar el ritmo, lanzó una patada circular que hizo que su oponente se teletransportara unos metros hacia atrás solo para encontrar otro Raikage materializándose en un relámpago y apuntando a perforarle el pecho. Una vez más, el Mizukage desapareció. Es rápido. La velocidad por sí sola no es su fuerte, es un sensor experto que usa los poderes de Sage para detectar cualquiera de mis ataques basados en la naturaleza o incluso mi propia presencia antes de que pueda dar el golpe devastador. Tendré que intentar algo más. Pensó el Raikage a regañadientes, cuando el joven Kage apareció varios cientos de metros detrás de él. Pero, ¿cómo se teletransportaba sin ningún conducto? En la batalla terrestre anterior, había usado sus 3 kunais de puntas para transportar bolas de bestias con cola lejos de su ejército. Sin embargo, no había usado ninguna de esas armas en esta batalla y todavía podía teletransportarse. Estilo relámpago. Tormenta de truenos. El cielo rugió una vez más ante el comando del Raikage mientras grandes tormentas eléctricas de relámpagos asesinos corrían hacia el Mizukage desde todas las direcciones. Mientras los dos Kages libraban la guerra en los cielos, sus ejércitos habían comenzado su propia espantosa batalla en tierra.
Liderando a los atacantes de Kiri estaban los infames 7 espadachines ninja, que eran los principales comandantes y ayudantes de confianza de Sasuke, sin mencionar los guerreros más fuertes de su ejército. Después de haber luchado junto a su nuevo Kage en muchas batallas ahora, habían desarrollado su característica de liderar desde el frente y dar ejemplo a sus hombres contra probabilidades imposibles. Mangetsu y Aku habían mostrado ese rasgo admirablemente cuando desataron la famosa técnica de la niebla oculta de su aldea a través de las colinas en una impresionante demostración de poder. Sus propias fuerzas ya estaban bien versadas en luchar en tales situaciones, por lo que lideraron la Legión 212 junto con las tropas de choque formadas por los nativos descontentos de esta nación en una carga valiente en el flanco izquierdo del enemigo. Zabuza y Ameyuri, tomen el centro con la Legión 47. Kisame, y traten con los Jinchuriki y el flanco derecho con sus fuerzas especiales. Ordenó Mangetsu. Hace unos meses, sus camaradas no habrían estado demasiado interesados en recibir tales órdenes de él considerando que era el más joven de su grupo, pero ahora, después de demostrar su valía en la guerra civil de su nación, fue designado segundo al mando de todo su ejército. Un honor que pretendía pagar con la sangre de sus enemigos. Por eso lideraba desde el frente en la niebla y fue el primero en ver a las tropas enemigas desorganizadas que intentaban formar una línea defensiva para hacer frente a la embestida. Mangetsu rugió un temible grito de guerra antes de saltar en el aire y sacar su espada sagrada, Kabutoari. El martillo brilló con el chakra que había compartido su portador antes de estrellarse justo en medio de la formación enemiga y directamente sobre uno de los oficiales que organizaban la defensa. El hombre quedó reducido a una mancha de sangre en el suelo cuando una devastadora onda de choque envió a 3 docenas de shinobis de Kumogakure a volar en todas direcciones, con sus órganos internos completamente aplastados o lisiados, lo que los llevaría a una muerte muy lenta y dolorosa. La vanguardia enemiga fue diezmada, pero los restantes se concentraron en el comandante Kiri que había atravesado sus filas y docenas se lanzaron contra él. Una lluvia de agujas de hielo llovió de los cielos para ensartarlos a todos sin piedad hasta el punto de que ni un solo shinobi enemigo logró llegar a ningún lugar cerca de Mangetsu cuando Aku se unió al tumulto. Sonrió cuando su amiga más antigua desató su propia espada sagrada, Nuibari, hacia el enemigo restante que aún no había perecido en sus ataques. La aguja como espada los atravesó uno tras otro, antes de que Aku sonriera y soltara a los shinobi muertos o heridos directamente hacia los refuerzos enemigos que acudían en ayuda de sus camaradas moribundos. El curso de acción táctico habría sido ignorar o reducir a sus camaradas derrotados, pero no fue tan fácil y muchos terminaron tratando de atrapar a los heridos o muertos que caían por puro reflejo. Un pequeño retraso que les costó muy caro. Porque los 7 espadachines ninja buscaban sangre y unieron sus fuerzas. Estilo acuático. Balas de agua. Lanzamiento hielo. Las 1000 agujas. En ese momento, la Legión 212 y las fuerzas de choque nativas subieron la colina. Las líneas frontales enemigas estaban completamente diezmadas y sus 2 comandantes estaban haciendo retroceder a los defensores restantes ferozmente en una danza mortal de la muerte. Zabuza y Ameyuri, por otro lado, no estaban teniendo el mismo éxito que sus camaradas en el flanco izquierdo. Porque el enemigo sabía que su centro era crucial para su supervivencia, una posición que el segundo al mando de Kumogakure tenía la intención de defender personalmente hasta la muerte. «Ídenles el infierno», gritó un herido Doda y sin dudarlo, decenas de shinobi de Kirigakure fueron arrojados colina abajo con cientos de rayos lanzados por los defensores, algunos fueron completamente electrocutados por criaturas de rayos que se abalanzaron sobre ellos, mientras que pocos fueron golpeados con armas tradicionales mientras intentaban desalojar al enemigo de sus trincheras fortificadas. Y posiciones bien defendidas. La pura ferocidad del contraataque del enemigo y las pérdidas sufridas en la primera ola de asalto hicieron que las fuerzas restantes de la Legión 47 dudaran. Eso fue hasta que Ameyuri gruñó furiosamente. «A la mierda con esto. ¿Quieres que te molesten uno tras otro? Los superamos en número». Reprendió sin piedad, haciendo que sus shinobi se estremecieran de vergüenza. «Y vengan, cobardes. ¿Quieren vivir para siempre?», rugió Zabuza con furia. Los 2 espadachines cargaron sin miedo con Ameyuri tomando la delantera y levantando sus espadas gemelas. Iba en el aire mientras Zabuza la protegía de la peor parte del ataque enemigo creando 3 docenas de clones de agua que soportaron la ola completa del jutsu y proyectiles que el enemigo la envió. Dios del trueno.
Las espadachinas lanzaron una poderosa ola de relámpagos con la ayuda de sus espadas sagradas hacia los cielos embravecidos, lo que a su vez provocó que varias enormes lanzas de relámpagos se estrellaran contra las posiciones de Kumogakure. El ataque había sido suficiente para lastimar a la monstruosa tortuga Genbu durante su batalla anterior, y contra los humanos hechos de carne blanda, los resultados fueron aún más devastadores. Docenas simplemente se vaporizaron en el punto de impacto, mientras que varios más fueron lanzados en diferentes direcciones como muñecos de trapo. Los ninjas de Kumogakure eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a los ataques de su elemento de chakra nativo, pero no por uno lanzado por una de las 7 espadas mortales de Kirigakure y el poder puro de la naturaleza reunido en los cielos. La cohesión se rompió instantáneamente y los dos espadachines atravesaron la línea frontal que se desmoronaba. La espada aterradora de Zabuza, Kubikiribocho, partió en pedazos a hombres y mujeres mientras Ameyuri envolvía toda el área en una espesa niebla que los hacía desatar todo su potencial asesino. Tuvo un gran placer en dividir en dos a una sorprendida Kunoichi joven y arrogante de pies a cabeza mientras las espadas de rayos de Ameyuri cocinaban los corazones de aquellos a los que golpeaba a su alrededor. La Legión 47 había recuperado su coraje después de ver a sus líderes asaltar al enemigo y ahora descendía sobre las líneas enemigas restantes con una brutalidad feroz. No se dio cuartel, ya que el shinobi de Kirigakure disfrutó apuñalando, golpeando y diseccionando a todos y cada uno de los desafortunados ninjas de Kumogakure que se interpusieron en su camino. Incluso aquellos que intentaron rendirse fueron objeto de burlas y asesinados en gritos de agonía. Dodai solo pudo ver con impotencia cómo la moral de sus fuerzas comenzaba a desmoronarse contra el salvajismo del enemigo y los números absolutos que ahora estaban invadiendo sus posiciones. Todavía animaba a sus hombres a luchar por el bien del futuro de su nación, pero todo lo que la mayoría de ellos vio fue a los dos mortales 7 espadachines ninja abriéndose camino hacia ellos con risas demoníacas en la niebla y los gritos de pesadilla de sus compañeros moribundos. Mataran a todos. Prepárense para sus muertes. Las voces demoníacas de los dos espadachines resonaron a su alrededor en la espesa niebla y, sin embargo, justo al lado de ellos al mismo tiempo. Estaba mortificado cuando algunos de sus hombres rompieron filas hasta que se convirtieron en docenas seguidos por el centro de su formación que comenzaba a desmoronarse. Y luchen. No puede haber retirada. Gritó a sus hombres, solo unos pocos escucharon su llamada desesperada. Shinobis veteranos y unos pocos jóvenes idealistas, pero el resto estaba aterrorizado por la muerte inminente que venía hacia ellos desde todas las direcciones en forma de dos espadachines asesinos y miles de shinobis salvajes de Kirigakure a quienes finalmente se les permitió desatar su brutalidad con toda su fuerza. Lanzó una bengala en lo alto del cielo para pedir refuerzos de cualquiera de sus flancos, pero dudaba que pudieran enviarle ayuda a tiempo, si es que alguna. Tal vez, si tenía suerte, el Raikage podría llegar a tiempo. ¿A quién estoy engañando? Este es el final. Fukai, fuimos tontos al asumir que todos nuestros hombres estaban preparados para morir brutalmente por el bien de su nación. Frente a tal carnicería y fuerza abrumadora, su determinación se derrumbó. Si tan solo hubiera unos cientos de guerreros como los espartanos conmigo, pensó Dodai con pesar, esos niños Uzumaki se habían enfrentado a un final aún más brutal y aterrador, aún así se habían lanzado a la muerte con una valentía que no podía olvidar hasta el día de hoy. Ojalá sus hombres tuvieran la mitad de esa valentía y lealtad hacia su causa en lugar de temer por sus propias vidas. Sin embargo, tenía una misión propia que cumpliría incluso si llegara a su fin hoy. Dodai esperó mientras el último de sus hombres comenzaba a enfrentarse a las miles de fuerzas de Kirigakure que ahora venían de todos lados mientras los dos espadachines sedientos de sangre ahora lo flanqueaban con sonrisas salvajes. ¿Listo para morir? Preguntó Zabuza con una sonrisa maliciosa. Sí. Al menos llegaré a mi fin defendiendo a mi nación, a diferencia de ustedes dos luchando ciegamente por un traidor a su propia gente, se burló Dodai con una sonrisa satisfecha. Estaba claro para él ahora que esta batalla probablemente no terminaría a su favor, a menos que ganara su Raikage. En ese caso, tuvo que sentar las bases para la supervivencia de su nación debilitando la del enemigo. Morirás gritando por eso. Nadie insulta al Mizukage. Dijo Ameyuri furiosa, y agarró sus espadas con más fuerza cuando Dodai solo se rió. ¿Mizukage? Estás aún más ciego de lo que pensaba. Ni siquiera es uno de ustedes. Es un espía que se infiltra en sus filas y engañó a toda su nación al convertirse en su líder. Es un ex shinobi de Uzushigakure, un capitán Spartan Black Ops para ser precisos.
Uno que no pude matar hace una década, dijo Dodai burlonamente. Le complació mucho ver la ira que generó en Ameyuri, quien cargó para asesinarlo solo para ser detenido por Zabuza, quien lo miró con sospecha pero no lanzó un ataque de inmediato, e incluso detuvo a su camarada asesino. Interesante. Las fuerzas de Kinkaku le tenían mucho miedo y lo llamaron Biju Killer antes de huir durante nuestra misión de asesinar a tu daimyo anterior. Kisame me contó sobre eso, susurró Zabuza vacilante. No puedes caer en sus mentiras, Zabuza. Naruto nos salvó la vida innumerables veces. Reprendió a Meyuri decepcionado. Solo los Spartans de Uzushiogakure tenían acceso al dispositivo Inger y la tecnología del lanzador kunai que se perdió cuando murieron. Es extraño que tengas acceso a la misma tecnología ahora sin haber tenido relaciones diplomáticas formales con Uzushiogakure. Demonios, tienes un mercenario Uzumaki entre ellos. Tus filas. ¿Habías oído hablar de un shinobi rebelde de esas tierras? Esos pelirrojos mantienen un círculo cerrado y eliminan a los rebeldes antes de que se conviertan en una amenaza, argumentó Dodai ferozmente. Tuvo que esquivar el siguiente momento cuando Ameyuri gritó con furia asesina y golpeó a Zabuza antes de cargar hacia él. Esperaba que la semilla que había sembrado algún día diera frutos, incluso mientras se preparaba para encontrar su destino a manos de los 7 espadachines ninja. Naruto jadeó con dureza y, sin embargo, tenía una sonrisa en los labios cuando el implacable Raikage lo llevó al límite, cuyos feroces ataques nunca parecían terminar. No eres más que un hombre egoísta y roto. Uno que destruiría este mundo, se burló el Raikage, ¿y tú eres diferente? Replicó Naruto con dureza. Sí. Lucho por mi gente y el futuro de mi nación. Soy uno de ellos y lucharía y moriría por ellos. Solo estás usando al shinobi de Kirigakure como peones desechables para promover tu propia ambición. Así como el Uzukage te usó y te sacrificó. Espartanos. Por primera vez, vio una breve grieta en la personalidad de su enemigo cuando la sonrisa arrogante del rubio se desvaneció en un instante. El Raikage siguió adelante, por el futuro de la humanidad. Si tan solo tus hombres supieran que están muriendo en este momento por el sueño de un hombre roto, un hombre que ni siquiera es su compatriota. Que no eres más que un espía que tuvo la suerte de subir tan alto. Naruto, el grande. Tal vez seas el mayor mentiroso de todos. Uno que mintió a sus camaradas, a su propia nación y, en última instancia, a sí mismo. Traicionaste todo lo que defendías, tal como el mundo te traicionó por completo. ¡Qué existencia tan miserable!, se burló el Raikage sin piedad alguna. Estaba más que complacido cuando vio que la anterior confianza del joven Kage se derrumbaba cuando su propio engaño le fue presentado de plano en la cara. Tienes razón. Soy un hombre egoísta y quebrantado. Todos los que he amado están en su mayoría muertos, arrebatados por este mundo cruel y por Kage como tú. La carga del deber y el honor me aplastó, me costó todo en mi vida. Tal vez les esté mintiendo a todos, pero realmente creo en este sueño mío. Crear un nuevo mundo donde mis seres queridos puedan volver a renacer y vivir en paz junto a una humanidad unida, incluso si eso significa convertirse en el demonio. Di mi primer paso hacia el infierno hace mucho tiempo, Raikage. Tal vez haya un ajuste de cuentas para mí algún día o incluso en el más allá, pero no estarás aquí para verlo, dijo Naruto sin dudarlo. El Raikage se estremeció cuando su oponente desató una intención asesina inhumana. Nunca rompas tanto a un hombre que incendie el mundo en venganza y se ría mientras esas mismas llamas lo consumen a él y todo lo demás. Mientras los recuerdos de todos los que había perdido inundaron su corazón, una ira aterradora se apoderó de todas las demás emociones dentro de su cuerpo. Una furia negra similar a la ira de un dios desató su poder a través de los cielos, haciendo que las nubes rugieran monstruosamente. El Mizukage desató su preciada espada. Muramasa y su adversario estaban más que sorprendidos al ver que el metal del arma se corrompía de negro cuando las oscuras emociones de su lanzador se fusionaban con su propio poder. Esta no es un arma ordinaria. Puedo sentir el puro odio en esa hoja. El hecho de que él pueda controlar un poder tan monstruoso es un testimonio de su voluntad. Aún así, debo usar mi propia arma para tener una oportunidad, pensó el Raikage rápidamente, mientras invocaba un gran abanico de color blanco con tiras de color rojo en su extremo. Un arma del mismísimo sabio de los 6 caminos. Con su modo sabio y sus impresionantes poderes sensoriales, el Mizukage casi había destruido cualquier posibilidad de que la velocidad o un ataque sorpresa fueran suficientes para acabar con él. Esto tenía que resolverse a la antigua. Naruto sintió que Muramasa intentaba filtrarse profundamente en sus pensamientos y aumentó considerablemente el poder a su disposición, cuanto más se rendía a su voluntad.
La monstruosa arma le hizo recordar a todos los que había perdido, lo que a su vez aumentó su odio y, por lo tanto, extendió su control sobre la conciencia del joven Kage. Estilo relámpago. Circo láser. El Raikage lanzó cientos de rayos negros desde el arma legendaria del mismísimo sabio de los 6 caminos. En respuesta, su enemigo flexionó su propia espada demoníaca haciendo que se materializara un muro de oscuridad entre él y los ataques entrantes. La pared absorbió cómodamente todos y cada uno de los ataques de rayos, incluso cuando su lanzador usó la sorpresa momentánea del Raikage para teletransportarse justo enfrente del hombre para lanzar un corte vertical. Basosen. La herramienta legendaria del mismísimo sabio de los 6 caminos, un arma preciada de su pueblo que solo los hermanos Raikage y Kinkaku habían podido manejar hasta ahora debido a la gran cantidad de chakra que consumía para darle a su portador dominio sobre todo tipo de naturaleza de los chakras. Muchos incluso habían muerto tratando de usar esta arma. El Raikage levantó el arma sagrada en su defensa y observó con horror cómo Muramasa la atravesaba sin dudarlo y le quitaba la mano izquierda con un doloroso corte. El Basosen fue envuelto por completo en una ola de oscuridad desatada por esa espada maldita y cayó de los cielos solo para desaparecer en la nada. Esto es malo. Necesito. El Raikage cortó rápidamente todo su brazo izquierdo cuando el chakra corrupto de esa espada trató de invadir su cuerpo y alma por la herida que había sufrido. Incluso un leve contacto le había mostrado lo que realmente era el arma. Una espada maldita, susurró el Raikage con una mueca dolorosa. Nunca pude empuñar realmente esta espada o darme cuenta de todo su potencial, incluso la odiaba. Hasta ahora, confesó Naruto con una voz oscura y fría. ¿Cómo eres capaz de soportar el puro odio y la malicia de esa espada? Me preguntó el Raikage con incredulidad. Cuando un hombre aprende a amar, también debe correr el riesgo del odio. No es fácil controlar esta arma, pero tampoco es imposible si la desesperación y el odio en el corazón de uno superan su propio poder. No pude ejercer todo su poder porque yo era diferente, porque tenía. Susurró Naruto vacilante, la tristeza presente en su voz. Trató de recordar la sonrisa de Ino y solo pudo recordar un vago recuerdo. Cuando trató de recordar cómo se sentía su voz, se angustió aún más cuando no encontró nada. Fue mucho peor para sus padres, su hermano y los espartanos. Lo peor era para su hijo por nacer, del que nunca tendría ningún recuerdo. Has perdido la esperanza en este mundo. Las palabras proféticas del Raikage provocaron una leve pero amarga sonrisa en el joven Kage que tenía delante. Muchos todavía me consideran un héroe, tal vez lo fui en algún momento, pero ya no. Tenías razón, ahora soy el diablo. Un monstruo que traicionó todo lo que representaba una vez y, sin embargo, debo seguir adelante hasta que todos los enemigos son destruidos y este mundo podrido se convierte en cenizas. Tengo mi propia visión de la paz para la humanidad y derramaré cualquier cantidad de sangre para que se haga realidad. Un argumento paradójico, pero es lo que es, así que la única forma de detenerme es pelear y matarme. Si mis convicciones y mi visión son incorrectas o débiles, perderé, de lo contrario, llevaré a la humanidad a una nueva era, lo quiera o no, respondió Naruto con calma. ¿Qué te da derecho a elegir el destino de la humanidad? Preguntó el Raikage furioso. No lo sé. Todavía asumes que hay un lado correcto o incorrecto cuando en realidad cada uno de nosotros solo tiene su propia agenda. Para obtener mi propia libertad y sueños, quitaré el que posee este sistema shinobi que solo tiene causado dolor y miseria. No importa lo que tú o cualquier otra persona diga o sienta, esta larga marcha no terminará. Mis ejércitos no se detendrán hasta que el sistema shinobi y quienes lo apoyan sean aplastados por completo. Lo único que puedes hacer es luchar. Desafió Naruto. El Raikage apretó el único puño que le quedaba mientras miraba a su oponente directamente a los ojos. Entonces no hay nada más que decir, nunca lo hubo. Solo te diste cuenta ahora. Kisame había estado liderando las fuerzas especiales de su nación en las posiciones enemigas a través de las colinas en el flanco derecho. En cierto modo, había tenido mucha suerte ya que el ataque con bomba de la bestia con cola de Meiterumi había golpeado aquí con toda su fuerza en lugar del centro enemigo que había sido el objetivo original debido a la intervención urgente del Raikage. Cientos de shinobi simplemente se vaporizaron en un incendio infernal, cientos más, incluido el Jinchuriki de 8 colas, fueron arrojados hacia abajo o a través de las montañas, lo que provocó más muertes o lesiones mortales gracias a la onda expansiva que siguió a la explosión. Aún así, los pocos cientos que sobrevivieron no dieron ni un solo paso hacia atrás cuando miles de las fuerzas especiales de Kirigakure descendieron sobre ellos.
La mayoría de ellos eran Anbu y Jounin veteranos que habían visto los horrores de la guerra y conocían la importancia de esta batalla para el futuro de su nación. Fue por eso que nunca vacilaron, incluso cuando se dispararon dos bengalas una tras otra en los cielos. Una bengala negra de su flanco izquierdo indica su completo colapso o aniquilación y una roja de su centro indica su propio estado de desmoronamiento frente a la abrumadora fuerza enemiga. El Kumogakure Anbu que lideraba el flanco derecho había visto eso y podría haber ordenado que su fuerza, muy superada en número, se retirara ahora que la batalla estaba realmente perdida. En lugar de eso, hizo algo que le valió el respeto de Kisame, incluso si hacía que su trabajo fuera más difícil. Mantente firme hasta el último hombre. No podemos permitir que nuestro centro sea masacrado al ser atacados con pinzas desde ambos flancos. Gana suficiente tiempo para que muchos de nuestros camaradas se retiren para que puedan luchar otro día. Fue un honor luchar a tu lado. Todos lucha duro, muere orgulloso. Por un momento, Kusina vio una sombra de Nagato en el enemigo Anbu cuando vio la determinación en su mirada determinada y la fuerza de su convicción que voló sobre sus nerviosos camaradas y fortaleció su propia determinación de luchar hasta el amargo final por su nación. Tal como lo habían hecho sus camaradas espartanos. Sus ojos se abrieron cuando un hombre de piel oscura gravemente herido apareció junto a los defensores restantes y colocó la única mano que le quedaba sobre el hombro del Anbu. Enseñémosle a esta escoria de Kiri de qué están hechos los verdaderos hijos de Kumogakure. Rugió Fukai asesinamente, mientras comenzaba a transformarse. La mísera fuerza de Kumogakure rugió al unísono y se enfrentó a su enemigo con un coraje aterrador mientras su Jinchuriki les mostraba una sonrisa agridulce. 8 colas. Eres libre, Fukai tosió dolorosamente cuando una cadena de chakra emergió del suelo bajo sus pies y atravesó limpiamente su pecho cuando una fuerza extraña entró en su cuerpo para someter instantáneamente a la bestia con cola que estaba tratando de liberar para causar estragos en el enemigo. Más y más cadenas de chakra emergieron para desgarrar sus manos, piernas, torso hasta que quedó completamente inmóvil. La fuerza del chakra que invadía su cuerpo era similar a una montaña que se deja caer sobre una sola pieza de roca, obligándola a aceptar su voluntad de hierro. Se derrumbó de rodillas para horror de sus camaradas que estaban siendo asesinados sin piedad con Kisame Oshigaki tomando su propio placer enfermizo en la tarea. Una kunoichi pelirroja apareció detrás de él con las cadenas de chakra que lo retenían provenientes de su propio cuerpo. Spartan, susurró con amargura, incluso cuando su conciencia comenzó a desvanecerse debido a la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo por sus numerosas heridas. Incapaz de siquiera hacer una señal con la mano o formar una conexión con la bestia con cola dentro de él que se había quedado en silencio. Tal era el poder de su chakra y fuerza de voluntad mientras lo miraba sin piedad. ¿Cómo supiste quién soy? Susurró Kusina con frialdad. Fukai sonrió. Al momento siguiente, gritó de dolor cuando las cadenas que perforaban su cuerpo se calentaron tanto que su propia sangre comenzó a hervir. Sus huesos comenzaron a temblar y los músculos comenzaron a carbonizarse desde adentro. Todai. Gritó Fukai de desesperación y agonía, el hombre se desmayó segundos después, haciéndola maldecir en voz alta antes de sellar su cuerpo inconsciente en un pergamino de almacenamiento. Después de todo, él era uno de los premios que Madara había exigido por una alianza y por devolverle la vida a sus camaradas espartanos. Tal vez el hombre no era tan importante, pero la bestia dentro de él ciertamente lo era. Más importante aún, había alguien dentro de las filas enemigas que conocía su verdadera identidad por imposible que sonara. No podía correr ese riesgo e instantáneamente cargó hacia el centro del enemigo con la esperanza de encontrar y acabar con el hombre cuyo nombre había confesado el Jinchuriki bajo una agonía extrema. Maldijo profusamente cuando los Kumogakure Anbu se lanzaron sobre después ella para evitar que legara a su centro en ruinas después de verla derrotar fácilmente a su Jinchuriki. El tercer Raikage respiró hondo y silenció cada emoción dentro de su corazón atribulado. El futuro de su nación viviría en el liderazgo de su propio hijo y la voluntad de hierro de su pueblo. Para darles esa oportunidad, tuvo que acabar con el demonio que tenía delante. El cuarto Mizukage era el oponente más fuerte que había visto desde Ashirama Senju. No era posible derrotarlo con poderes ordinarios, pero aún había una fuerza que incluso él no podía derrotar por completo. Los cielos rugieron una vez más cuando todo el cuerpo del Raikage quedó envuelto en una cegadora capa de relámpagos. Disfrutó de la breve mirada de horror que apareció en el rostro del rubio cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer su compañero Kage.
Escuché a Inoue Namikaze, tu madre usó un jutsu similar para repeler a toda una fuerza de invasión de mi nación en la última guerra. Aunque a costa de su propia vida, se burló el Raikage. Tú eres, susurró Naruto con incredulidad, mientras observaba al Raikage literalmente convertirse en un rayo ante sus ojos. El cuerpo del hombre de piel oscura se fusionó con la gran cantidad de energía que estaba extrayendo de la naturaleza misma. Su piel se vaporizó al igual que su sangre, seguido de sus huesos convirtiéndose en polvo cuando su esencia misma se convirtió en un rayo. Moriré aquí, pero te llevaré a ti y a tu ejército conmigo. Dios del trueno. Rugió el Raikage por última vez. Los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock cuando el mismo cielo liberó una ola de energía relámpago que se extendió por toda la tierra y descendió rápidamente no solo hacia él sino también hacia su ejército en el suelo. La gran escala y el poder dentro de ese ataque vaporizarían a todos los seres vivos si llegaran al suelo, que era exactamente lo que el Raikage quería para salvar a su nación. Rápidamente levantó a Muramasa en el aire y lo usó como un conducto para desatar su propio contraataque. Lanzamiento relámpago. Olas furiosas. La espada maldita canalizó sus propios poderes oscuros con el jutsu de rayos lanzado por su lanzador para hacer que todo el ataque se volviera negro. Las nubes se separaron por el puro choque de los ataques de rayos opuestos, una ola de chakra azul y oscuro chocando brutalmente entre sí. Naruto estaba seguro de que había perdido la audición temporalmente, al menos por el puro ruido que siguió después, cuando las nubes simplemente se evaporaron antes de que pudieran ahogar las tierras en una lluvia torrencial como esta nación nunca antes había visto. Para su incredulidad y horror, su contraataque se derrumbó contra la pura fuerza de la naturaleza en la que se había convertido el Raikage. La ira del hombre y el odio puro presentes en cada rayo. Conquista tu miedo y un día te apoderarás del mundo. Las palabras de sus instructores de su entrenamiento espartano volvieron a su corazón, una convicción que los había ayudado a convertirse en los mejores guerreros de su generación. Se imaginó que su hermano debió haber sentido un miedo similar cuando cargó hacia su muerte y, sin embargo, Nagato no había vacilado ni por un segundo. El chakra del Spartan fallecido se arremolinó instintivamente a su alrededor para protegerlo cuando la monstruosidad del rayo del Raikage destruyó el contraataque del Mizukage y lo golpeó sin piedad. Naruto había levantado su mano izquierda para absorber la gran magnitud del chakra de la naturaleza furiosa que se derrumbó sobre él. Podría haber usado la teletransportación para esquivar, pero habría dado como resultado que el mismo ataque se estrellara contra el suelo y destruyera su ejército. Como tal, se vio obligado a usar su habilidad que originalmente lo seleccionó para el programa Spartan. Absorción de chakras. Un grito silencioso escapó de sus labios mientras trataba de absorber el enorme ataque que llovía sobre él, mientras que la ira del Raikage atada con relámpagos intentaba atravesar el chakra Ash que protegía los otros órganos vitales del Mizukage. Ahora que sus poderes estaban conectados, podía sentir la fuente real de esta energía natural infinita. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando la piel de su brazo izquierdo simplemente se quemó mientras trataba de absorber todo el rayo del cielo con el objetivo de atravesarlo y luego continuar destruyendo las fuerzas armadas de Kirigakure en el suelo. La conciencia del Raikage se había desvanecido cuando sacrificó su vida para fusionarse con la naturaleza, pero había dejado su ira y deseo de destruir a los enemigos de su nación en la misma energía. Tan poderoso como era, el Mizukage simplemente no tenía la fuerza suficiente para abrumar a la naturaleza misma. Si lo aguanto más, pensó Naruto dolorosamente, aplasta la tierra del rayo y devolveré la vida a todos tus camaradas espartanos, incluido tu amado hermano menor. La promesa de Madara de ese fatídico día volvió a su corazón y le dio fuerza al recordar estar de pie frente a un cementerio vacío hace tantos años en su tierra natal. Había sido su responsabilidad protegerlos a todos, traerlos de vuelta a casa, vivos o muertos, y nunca dejar a nadie atrás. Había fracasado miserablemente en ese deber sagrado y era hora de corregir ese fracaso. Apretó a Muramasa con fuerza en su mano derecha antes de golpearla una vez sobre su pecho en un saludo que le era muy querido. Por ti, damos nuestro corazón. Su susurro de dolor nunca se escucharía ni se vería, incluso cuando sintió la fuente de energía del enemigo a través de su conexión compartida debido al feroz choque. Levantó a Muramasa con su mano derecha, el poder aterrador de la espada maldita estalló completamente cuando su portador aceptó su destino y las emociones oscuras dentro de su corazón se fusionaron con su propio poder una vez más. Cobrar.
Podía escuchar la voz de Nagato de su ataque final en su mente mientras volaba más alto en el cielo, mientras sostenía la energía pura del rayo del cielo con su mano izquierda que ahora estaba quemando todo su brazo justo frente a sus ojos. Pero no podía parar, no se detendría. Kusina había estado observando los eventos irreales que sucedían en los cielos, cuya escala había provocado que la lucha entre las fuerzas enemigas restantes y las suyas se detuviera de manera extraña mientras cada shinobi intentaba comprender lo que estaban viendo. Es como si un dios divino estuviera luchando contra un demonio, susurró uno de los pocos Kumogakure Anbu restantes, perdió la cabeza por ese comentario ni un momento después cuando desafió a la docena de camaradas restantes a intentar atacarla si así lo deseaban. Kisame y la presencia de cientos de sus hombres ahora rodeándolos junto con la fatídica batalla en el cielo detuvo esa acción temporalmente. Era como si una tregua tácita se hubiera establecido entre sus fuerzas, ya que todos sabían que el líder que ganó los cielos decidiría la victoria sobre el terreno. Aún así, no pudo evitar que el desprecio por estos guerreros ardiera en su corazón por su actitud más santa que la de los demás. Son ustedes, bastardos de Kumogakure, los que dieron a luz a ese demonio. Masacraron a su clan, amenazaron a su nación, mataron a sus camaradas. Su odio y su ambición interminable de gobernar este mundo crearon este monstruo suyo y no se detendrá hasta que regrese. El odio que diste a luz, dijo Kusina enfadada. Kisame entrecerró la mirada ante el estallido agudo del mercenario pelirrojo que hizo que muchos de sus enemigos se estremecieran e incluso temblaran cuando una ola de oscuridad comenzó a consumir los relámpagos furiosos a través de los cielos mientras una figura solitaria se elevaba más y más alto hacia la masa de relámpagos. Las palabras de la mujer Uzumaki se estaban volviendo proféticas para la incredulidad y el horror de los supervivientes aplastados de Kumogakure, lo que hizo que muchos cayesen de rodillas. Para los camaradas. Dodai abrió los ojos con sueño al escuchar ese familiar grito de guerra resonar en los cielos y se horrorizó al ver lo que estaba sucediendo, incluso más que al ver su cuerpo desmembrado por la mitad por cortesía de la ira y brutalidad de Ameyuri en respuesta a sus provocaciones hacia su líder. Lord Raikage, no te unas a mí. Hasta que mates a este monstruo. Estaba desconsolado cuando la ola de oscuridad siguió consumiendo la esencia y el poder de su Kage sin piedad. Para el clan. Cuando su visión comenzó a desvanecerse una vez más, todavía recordaba estas mismas palabras gritadas por ese joven espartano que había derrotado a sus fuerzas hace tantos años. Solo que ahora, ese grito de guerra estaba siendo desatado por un diablo decidido a destruir Kumogakure en lugar de un patriota que sacrificaba su vida por la supervivencia de su nación. Por patria. La ola de oscuridad chocó contra la masa de relámpagos, desatando una explosión devastadora en todo el cielo que cegó a todos y cada uno de los shinobi. Zabuza no podía mirar al cielo, pero leyó las palabras en los labios moribundos de Dodai antes de que los ojos del hombre se cerraran para siempre. Si tan solo te hubiera matado ese día, lo último que recordó fue el grito inhumano desatado por la masa de energía del rayo cuando hundió a Muramasa directamente en su núcleo, el poder contaminado de la espada maldita junto con su propia capacidad de absorción de chakra derrocando la última apuesta del Raikage. Pero había tenido un alto precio. Su brazo izquierdo se había ido. Simplemente vaporizado con la pura energía de la naturaleza que le había sido arrojada. Su torso cubierto de marcas de quemaduras que sangraban profusamente si no lo dejaban cicatrices para siempre. Lo que más le preocupaba era que solo podía ver con su ojo derecho ya que toda su cara estaba goteando sangre mientras apenas lograba descender de los cielos y miraba a los enemigos restantes, la mayoría de los cuales habían perdido la voluntad de luchar. Y lo miraban con horror. Sus propios hombres parecían conmocionados, muchos incluso parecían temerosos y muchos mortificados más allá de lo creíble. Tu Raikage está muerto. Su mirada helada miró a los enemigos restantes y vio el puro odio en sus ojos hacia él cuando confirmó lo que ya habían visto. Verlos todavía agarrando sus armas a pesar de saber que estaban completamente acabados era un sentimiento que él mismo había experimentado a manos de esta nación. Si se mantuvieron firmes en lugar de huir como sus camaradas, a pesar de saber que estaban condenados, pensó con respeto a regañadientes, solo había una manera de honrar ese coraje, haciéndoles experimentar el mismo dolor que sus camaradas habían sentido a manos de esta nación. Su mirada se encontró con Kusina, quien parecía horrorizada por su estado, pero también era la única que entendería su próxima orden más que nadie en este campo de batalla. Matarlos a todos. Continuara. Si les gustó estaría muy agradecido si me dan un buen me gusta y no olviden suscribirse. Hasta el próximo video.